El agua tiene propiedades químicas únicas. Es un disolvente universal y el compuesto más abundante de los seres vivientes. Estas propiedades, entre muchas otras, hacen del agua un compuesto indispensable para la vida. Ahora, se discutirán algunas de estas propiedades. Las moléculas del agua son polares. Esta es la propiedad más importante del agua. La polaridad del agua resulta de los enlaces de hidrógeno entre sus átomos. La estructura de la molécula de agua es simple. Dos átomos de hidrógeno unidos por enlaces covalentes a un átomo de oxígeno. Debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, los electrones del enlace covalente pasan más tiempo cerca del oxígeno. Esto le confiere una carga parcial negativa al oxígeno y cargas parciales positivas a los átomos de hidrógeno. En otras palabras, la molécula de agua es una molécula polar y los enlaces entre sus átomos son enlaces covalentes polares. En esta figura se presentan los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Las regiones con carga eléctrica de una molécula de agua son afines a las regiones de cargas opuestas de las moléculas de agua vecinas. Explicación de que la molécula de agua es un dipolo eléctricamente hablando. Esto quiere decir, aquí tenemos una molécula de agua en que hay una parte, una zona que es negativa, que es esta zona donde está el oxígeno, y esta parte de aquí donde están los dos hidrógenos sería positiva. Si acercamos un campo eléctrico a la molécula de agua, esta se orientará en función de la naturaleza del campo y podemos ver fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Si le acerco una bola cargada con el generador Van der Graaf, si la bola está cargada negativamente, como es el caso, las moléculas de agua tenderán a ir hacia la parte negativa, la parte positiva de las bolas irá hacia la parte negativa del campo, desviando el chorro del agua. Este es el experimento que queremos hacer. Yo voy a dejar caer un chorro de agua con este dispositivo, dejo entrar un poco de aire en la botella y conseguiré un chorro continuo. Cuando yo acerque el campo, las moléculas de agua querrán acercarse hacia la parte eléctrica cargada de signo contrario. Enciendo el Van der Graaf y podemos ver cómo las moléculas de agua, el chorro se desvía porque el agua es un dipolo. Se puede ver cómo se desvía el agua debido a la atracción electrostática entre el dipolo de la molécula de agua y el campo de la bola. El agua posee fuerzas cohesivas y adhesivas. Las moléculas de agua forman enlaces de hidrógeno unas con otras. En todo momento, un % substancial de moléculas de agua está unido a moléculas vecinas, formando una red gracias a un fenómeno llamado cohesión. La cohesión contribuye al transporte de agua en contra de la gravedad en las plantas. Bien, la última característica es la capilaridad, que es una consecuencia de la tensión superficial. Las moléculas de agua tienen capacidad de adhesión entre ellas, pero también tienen una gran capacidad de adhesión entre otros materiales. Entonces la capilaridad se ve muy fácilmente con tubos, en este caso son tubos de cristal de un diámetro muy pequeño. Este tiene un diámetro de 1,4 milímetros y los que tenemos aquí en esta disolución, en esta cantidad de agua, son de 1,2 milímetros. Cuando
podemos ver cómo el agua asciende capilaridad. Entonces, la diferente altura a la cual puede subir el agua a través del tubo depende del diámetro de este. En este caso, con 1,40, pues estamos hablando de unos 6-7 milímetros de ascensión. Los otros, que tienen un diámetro inferior, pues estamos hablando de que la altura que sube el agua pues es de 17-18 milímetros. La diferencia es poca porque este tiene un diámetro de 1,20 milímetros y el anterior de 1,40. Vamos a ver cómo asciende el agua. Cuando entra en contacto con la superficie, por capilaridad sube. ¿Veis cómo sube? Ha subido hasta aquí. Este es el efecto de la capilaridad. También es muy importante porque las plantas, se toman su alimento con este método. El agua asciende a través de ellas por los diminutos tubos que construyen en su estructura. Aquí podemos ver donde esta parte de aquí tiene más abertura, más distancia que la parte de la derecha. Le hemos añadido una pequeña cantidad de agua y vemos la curvatura del agua, como aquí, como la distancia entre los cristales es menor, como el agua asciende hacia arriba por una cuestión de adhesión entre moléculas de agua y moléculas del cristal, y va subiendo hacia arriba por una cuestión de capilaridad. Aquí se ve, si lo movemos, como esta parte tiene un nivel más bajo y esta parte de aquí de la derecha tiene un nivel más alto. Se ve la curvatura del agua. Fenómeno de la tensión superficial. Este fenómeno se define como la dificultad de estirar o romper la superficie de un líquido. El agua tiene una tensión superficial mayor a la de otros líquidos. Bueno, la tensión superficial. La tensión superficial solo se puede producir en la superficie del líquido. Si yo cojo el clip y lo pongo debajo de la superficie del líquido, no flota. Sin embargo, si cojo otro clip y lo pongo con cuidado sobre la superficie, se aguanta. Esto es debido a la tensión superficial. Se puede ver perfectamente cómo todos los clips flotan. Por principio de Arquímedes, los clips no flotan. Se aguantan encima de la superficie del agua debido a la tensión superficial. La tensión superficial se produce porque las moléculas de agua tienen una cohesión entre ellas. Esta fuerza de cohesión las estira en todas direcciones. Pero las moléculas que están en la superficie son estiradas desde abajo y desde los laterales y no desde arriba, porque arriba hay aire. Entonces hacen como una especie de cama elástica, lo que sería la superficie. Ahora vamos a ver si yo con esta jeringa, la he llenado con agua y jabón. El jabón disminuye la tensión superficial, es decir, si yo introduzco una cantidad de jabón y se va disolviendo en el agua, llegará un momento, vamos poniendo una cantidad de jabón, se ve, están más hundidos. Cogeré un poquito más de jabón, de agua con jabón, y ves, no ha hecho falta. Al introducir agua jabonosa ha disminuido la tensión superficial y ahora los clips no somos capaces de aguantar ningún clip encima. Este, por ejemplo, que está seco, voy a intentar aguantarlo despacito, pero
ya no hay manera, ya no se aguanta. Es decir, el jabón disminuye la tensión superficial. Por eso, para lavarnos las manos utilizamos jabón, porque de esta manera el agua puede entrar en sitios muy pequeñitos, en resquicios muy pequeñitos que de la otra manera no podría entrar. En consecuencia, lo que lava, lo que quita la suciedad es el agua. El jabón ayuda a que el agua entre más adentro, ¿no? Entre en los resquicios que normalmente, debido a la tensión superficial, no podría entrar. ¿De acuerdo? The basilisk is called the Jesus Christ lizard because it can walk, well, really run on water. It capacidad para conservar estable la temperatura. Esto se debe a que posee un calor específico muy elevado. En otras palabras, el agua es muy difícil de calentar y muy difícil de enfriar. El agua retiene la temperatura mejor que otros líquidos. Esto hace que sea el amortiguador de temperatura por excelencia del planeta Tierra. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius la temperatura del agua. Esto resulta de los enlaces de hidrógeno entre sus moléculas. Para aumentar la temperatura de una sustancia, se requiere agregar energía térmica para hacer que sus moléculas se muevan con mayor rapidez, es decir, incrementar la energía cinética de las moléculas. Algunos de los enlaces de hidrógeno que mantienen a las moléculas unidas deben romperse para que éstas se muevan con mayor libertad. Gran parte de la energía que se agrega al sistema se utiliza en la rotura de dichos enlaces. La gran cantidad de calor que se debe perder o añadir para que disminuya o aumente la temperatura del agua hace que los océanos y otros grandes cuerpos de agua tengan temperaturas relativamente constantes. Bueno, capacidad calorífica. La capacidad calorífica es una propiedad que determina la cantidad de energía que necesita una determinada sustancia para aumentar su temperatura. En el caso del agua, tiene gran capacidad calorífica. Aquí podemos ver que si aplico una llama sobre un globo lleno de agua, la llama del globo no revienta el globo. Esto es debido a que la energía de la llama es absorbida por el agua. El agua tiene gran capacidad calorífica. En este dispositivo, donde tenemos un recipiente lleno de arena y la misma cantidad de agua. Este dispositivo demuestra claramente cómo tiene mucha más capacidad calorífica el agua que la arena. Nuestro sol particular sería este foco de 500 vatios que nos da energía a la arena y al agua. Pasado un tiempo, algunos minutos, mediante las ondas de temperatura, podemos ver cómo la temperatura del agua está alrededor de unos 26 grados y la temperatura de la arena ya nos ha subido a más de 32, con el mismo tiempo. Esto es debido a la capacidad calorífica. La arena tiene mucha menos capacidad calorífica que el agua. Esto es muy importante porque suaviza los climas extremos y las diferencias, por ejemplo, en la Tierra, la diferencia que hay de temperatura que habría entre el día y la noche es suavizada por la gran masa de agua que tenemos en la Tierra. Lo mismo pasa en el desierto. En el desierto las variaciones de temperatura que hay entre el día y la noche son brutales, debido a que la arena tiene muy poca capacidad calorífica. Se calienta muy rápidamente y se enfría muy rápidamente, cosa que el agua tarda muchísimo más en calentarse y también tarda mucho más en enfriarse. Hemos tomado muestras
en aproximadamente 8 o 10 minutos de experimento, y podemos ver aquí como la gráfica del calentamiento de la arena sube de una manera más rápida respecto a lo que sería la gráfica del calentamiento del agua. Aquí vemos que en 8 o 9 minutos el agua llega aproximadamente a 29 grados y en el mismo tiempo la arena nos llega a 46 grados, casi 47 grados. Aquí se puede ver la diferencia. El agua es un solvente excelente. Esta propiedad hace del agua un solvente versátil en los sistemas biológicos por su capacidad para disolver una gran variedad de solutos. Pero antes de continuar, es necesario definir algunos conceptos. Un líquido que es una mezcla totalmente homogénea de dos sustancias se conoce como una solución. El agente disolvente es el solvente y la sustancia que es disuelta por el disolvente es el soluto. Cuando el agente disolvente es agua, la solución se conoce como una solución acuosa. El agua es la sustancia que más se parece a un solvente universal por su capacidad para disolver casi todo. Es el líquido natural que más sustancias disuelve. Como solvente, el agua de lluvia disuelve las sustancias del suelo y las arrastra hacia los océanos. Por esta razón, el agua es el solvente de la vida. Casi todas las reacciones metabólicas que ocurren en los organismos se llevan a cabo en solución acuosa. De esta manera, el agua facilita la existencia de la vida. Ahora se relacionará esta propiedad del agua con su polaridad. Si se coloca el compuesto iónico cloruro de sodio o sal de mesa en agua, los iones de sodio y cloro se verán atraídos por las regiones de cargas parciales negativas y positivas de la molécula de agua. Esto tendrá como resultado que las moléculas de agua rodearán a los iones individuales de cloro o sodio, formando esferas de hidratación. Esto causará la disolución de la sal. Y ahora otras definiciones. Una sustancia que tiene afinidad por el agua se conoce como hidrofílica. Lo contrario también es cierto. Una sustancia que no tiene afinidad por el agua se conoce como hidrofóbica. En esta figura se presenta un cristal de sal de mesa disolviéndose en agua. Una esfera de moléculas de agua o esfera de hidratación rodea cada uno de los iones que forman la sal. Aún una molécula tan grande como una proteína puede ser disuelta en agua si tiene suficientes regiones iónicas y polares. La masa en púrpura representa la proteína y las esferas pequeñas representan a las moléculas de agua. Otra propiedad del agua es que al congelarse flota. Es una de las pocas sustancias que es menos densa como sólido que como líquido. En otras palabras, el hielo flota. Mientras otros materiales se contraen cuando se solidifican, el agua se expande. En el hielo, cada molécula está unida a 4 moléculas vecinas a través del enlace de hidrógeno. Esta propiedad es muy importante. Si el hielo no flotara, eventualmente todos los lagos y hasta los océanos se congelarían, haciendo la vida en los mares imposible. El hielo flotante se convierte en una barrera que protege al líquido que está debajo del aire frío. Aquí se muestran algunos invertebrados fotografiados debajo del hielo antártico.